El Seminario Galileo Galilei de la UPR, Granada Laica y Unilaica tienen el placer de ofrecerle la tercera sesión de su quinto ciclo de conferencias, de título global El laicismo ante la nueva anormalidad. Nuestro conferenciante en esta ocasión es José María Agüera Lorente. José María es licenciado en Filosofía y Comunicación Audiovisual. Actualmente es profesor de Filosofía en el Instituto Padre Suárez de Granada. Es autor de numerosos artículos que publica en diferentes medios digitales. En Laicismo.org pueden leerse bastantes de ellos. En estos artículos reflexiona sobre aquellos acontecimientos que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Crisis climática, política, educativa, salud mental. No es la primera vez que participa en charlas que se promueven desde Granada Laica. La conferencia de hoy lleva por título Reflexiones y preguntas en tiempos de pandemia. Le agradecemos que nos acompañe una vez más y especialmente en estas circunstancias en las que denota valentía. Cuando quieras. Después de la intervención, pues podremos intervenir y cada uno, ¿verdad? Sí, de hecho, buenas tardes a los presentes. De hecho, mi intención es hablar poco. En otras ocasiones quizás me he pasado de tiempo. En las ocasiones anteriores venía además generalmente con una presentación y tal, porque de alguna manera mi planteamiento era un planteamiento de tesis, es decir, yo tenía alguna idea sobre la cual pues construía una argumentación y llegaba a una conclusión de la que, con todas las reservas de las que uno tiene que siempre que tener cuando se trata de pensar, creía que era una propuesta que estaba sólidamente trabada. Entonces pues requería esa estructura y esa, digamos, lenguaje sofisticado. Sin embargo, hoy he cambiado, digamos, de modelo. No he traído ninguna presentación. Me ha preguntado Juan Antonio antes, métele el pincho y tal. No he traído una presentación porque quiero reflexionar, quiero proponer, más que una tesis, quiero plantear cuestiones. Voy a acogerme a uno de los santos patrones de la historia de la filosofía, de los primeros que inauguraron las bases del pensamiento occidental, llamado occidental, con todas las reservas que implica ese término, que fue Sócrates. Una de esas frases que ha quedado como eslogan, que ha legado la filosofía a la cultura popular, el famoso "solo sé que no sé nada". Se sabe que Sócrates, pues, por los testimonios que nos dejó Platón y Xenofonte principalmente, era un pensador que utilizaba la ironía de forma provocativa para que, cuando conversaba con los ciudadanos de Atenas, él vivió toda su vida en Atenas, prácticamente no salió de ella nunca, provocase el pensamiento y el análisis de aquello que su compañero de diálogo creía saber a ciencia cierta. Entonces este es el planteamiento de la premisa de la que yo quiero partir. La premisa de la que yo quiero partir es que la mayor parte del tiempo no pensamos en lo que creemos, simplemente lo damos por supuesto, de tal forma que la mayor parte de las veces creemos saber más de lo que en realidad sabemos. Esto es una idea también que está expuesta en otro filósofo más reciente, español, seguramente el único filósofo español que ha tenido una cierta trascendencia internacional, que es José Ortega y Gasset, y que nos legó también una frase, digamos, que ha quedado también en el acervo de la cultura popular, su famoso "yo soy yo y mi circunstancia", que continúa: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Esto tiene su amiga y seguramente volveré a ello más adelante. Así que solo sé que no sé nada, yo soy yo y mi circunstancia, y el famoso pienso luego existo de Descartes quizás sea esa trilogía de eslóganes filosóficos que cualquiera mínimamente culto pues conoce. Yo voy a tenerme al socrático de solo sé que no sé nada, con humildad,
lo que quiero es plantear qué es todo aquello que queremos saber y que sin embargo habría que revisar. Lo cual es muy difícil, no es fácil. Aparentemente, bueno, pues ya está, yo me pongo a pensar, pienso en lo que yo creo y me pongo a hacer una especie como de lista de cosas que creo y digo, bueno, a ver, esto realmente es así, no es así, hasta lo resuelvo. Pero, volviendo de nuevo a Ortega y Gasset, precisamente aquello a lo que él, en un ensayo que tituló Ideas y Creencias, llamaba creencias, son aquellos pensamientos, aquellas ideas de las que en realidad no somos conscientes, en las que estamos. Hay una expresión en castellano que dice precisamente estar en la creencia. Entonces, Ortega aprovecha esta expresión coloquial para subrayar que las creencias de verdad, aquellas sobre las que construimos nuestra vida, aquellas a partir de la cual planificamos nuestra existencia e incluso resolvemos nuestras tareas diarias, esas creencias no somos conscientes de ellas. No, al menos no sabemos que son creencias. Las confundimos con la propia realidad, si es que realmente las llegamos a pensar en algún momento. En ese texto que he mencionado, en el Ideas y Creencias, Ortega plantea un ejemplo muy radical. De hecho, cuando yo he leído este texto con mis alumnos, pues se quedan diciendo, no da tontería, está planteando este tío, ¿no? Son cosas, por otro lado, bastante habitual cuando uno enseña filosofía, ¿no? Que la mayor parte de las veces parecen tonterías, pero en las tonterías resulta que uno empieza a rascar y ahí es donde está, digamos, la enjundia de los fundamentos de nuestra propia concepción del mundo. Pues bien, él pone el ejemplo de que pensemos cuando alguien, pues, en fin, está en su casa y sencillamente va a salir a hacer gestiones fuera de la calle, ¿no? Entonces, él no se plantea en ningún momento si la calle está ahí fuera. Da por supuesto que la calle está. Entonces sale a la calle y está. Lo raro sería que de pronto abriera la puerta de la casa, saliera a la calle y de pronto ¡paf! De calle. Entonces sería un shock tremendo. Bueno, pues eso que es una tontería, pero que Ortega lo plantea en esos términos para hacer comprensible lo que él quiere decir, equivale, yo creo, a lo que la pandemia, la COVID-19, pudo provocar en un primer momento en nuestra cosmovisión. Discúlpenme la palabrota filosófica también, pero con cosmovisión a lo que me refiero es nuestro mapa de la realidad. Tenemos un mapa de la realidad, todos tenemos un mapa de la realidad. Los psicólogos lo llaman modelo interno, o también lo llaman mapa cognitivo. Es sencillamente una representación mental de cómo es la realidad. Y nuestra percepción de la realidad está condicionada, cuando no determinada, por ese mapa de la realidad. Ese mapa de la realidad se construye a través de la experiencia, se construye a través de la cultura, se construye a través de la ideología. En definitiva, un sistema de creencias que condiciona la manera en que planteamos nuestra existencia y nuestra acción sobre el mundo, incluyendo la relación con los demás, etcétera, etcétera. Nuestro sistema de valores, etcétera. Quiere decirse entonces que hacer un trabajo, digamos, de plasmar delante de uno ese mapa cognitivo es de alguna manera un ejercicio de desdoblamiento enormemente difícil, que si se pretende hacer de forma voluntaria es muy costoso, da mucha pereza y además tiene un coste psíquico que no siempre uno está dispuesto a pagar, porque de pronto encontrarse ante eso que uno creía que estaba bien fundamentado y que en definitiva no cabía duda sobre ello, y empezar a plantear cuestiones provoca cierta angustia, cierta ansiedad. Un psicólogo norteamericano que se llama Leon Festinger llamaba esto disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es esa especie de shock mental que se produce cuando, digamos, las creencias de uno no encajan con la evidencia de los hechos, o bien hay una cierta contradicción entre las propias creencias o distintos elementos de cada una de las creencias, porque las creencias tienen aspectos cognitivos, es decir, acerca de cómo es el mundo, pero las creencias tienen también aspectos afectivos, acerca de qué uno siente, de qué siente uno hacia las cosas, y también las creencias tienen un componente
práctico que tiene que ver con cómo uno se enfrenta ante las situaciones que plantea. Entonces, la pandemia, la COVID-19, hace ya 2 años de esto, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿La primera vez? Sí, queda poco para que se cumplan los 2 años. Tuvo el papel de obligarnos a enfrentarnos a ese mapa cognitivo, a obligarnos a enfrentarnos a esa, digamos, cómoda situación en la que uno se encuentra cuando sencillamente vive en las creencias y actúa de acuerdo con lo que es lo normal. En la COVID-19 tuvo el efecto de colocarnos en la situación de pararnos a pensar. No puede uno pensar bien si uno no se para. Eso entiendo yo. Si uno está haciendo gestiones al mismo tiempo que piensa, su pensamiento no está, digamos, liberado de las servidumbres de lo práctico, de los intereses que le acucian a uno, de las exigencias de los demás, etc. No puede uno realmente dirigir su atención durante un cierto tiempo. Cuestión de la atención muy importante, muy importante. Alguien de vosotras en el público hace un instante hablaba de qué podemos hacer para cambiar esto o algo así, ¿no? Era una pregunta muy general, pero entiendo que se refería a qué podemos hacer pues para modificar aquellas cosas de nuestra vida actual que consideramos que exigen una transformación para mejorar la vida de todos. Hago una interpretación, espero no equivocarme. Y si me equivoco, pues supongamos que es la interpretación correcta. Bueno, pues el primer paso justamente es la atención. El primer paso es preguntarnos a qué prestamos atención. Porque en la medida en que prestamos atención a algo y prestamos atención a algo colectivamente y durante un suficiente tiempo, ese algo se convierte en importante. Y cuando ese algo se convierte en importante, entonces ya se puede actuar sobre ello. La pandemia, la declaración de la pandemia, liberó nuestra atención de una multitud de cosas que la disgregan, que la dispersan. Alguien lo oí en algún o le leí en algún sitio la expresión medios de distracción masiva, ¿no? O armas de destrucción masiva, ¿no? De distracción masiva, podemos decir. Que hay muchos elementos de distracción que están continuamente actuando, ¿no? En nuestra vida cotidiana y que impiden que apliquemos la atención de forma colectiva durante suficiente tiempo para que algo que realmente merece esa atención tenga la atención necesaria para poder actuar sobre ello y acaso quizá con el tiempo transformarlo, modificarlo y trabajar sobre ello. Cuando alguna vez se plantea en mis clases pues algún debate en relación con alguna situación que de pronto mis alumnos toman conciencia y dicen, pues esto no debería ser, esto habría que cambiarlo, esto no sé qué tal. Pero claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Y tal, yo lo que digo justamente eso, lo primero es prestarle atención. ¿Porque a qué le estáis prestando atención? Digamos como colectivo, como generación. ¿Y durante cuánto tiempo le estáis prestando atención? ¿No? En ese sentido tenemos un problema muy gordo en nuestra cultura actual, porque según indican estudios relativamente recientes de psicólogos, neuropsicólogos, pues nuestra capacidad de prestar atención durante un cierto tiempo se ha visto notablemente disminuida, hasta el punto de que hay algún librillo por ahí muy interesante que se titula La sociedad de la memoria de pez. Eso lo dice todo. Claro, entonces fijar la atención durante un cierto tiempo colectivamente para dar la importancia que debe a aquello que realmente importa, pues es casi un acto heroico. La cuestión es, una de las cuestiones, es si la declaración de esa pandemia, hace casi 2 años ahora, nos dio la oportunidad de pararnos a pensar si esa oportunidad que nos dio la hemos aprovechado. Esa es la primera cuestión. Hemos aprovechado esa oportunidad que a la fuerza
porque fuera fuerza. No fue que nosotros dijéramos, venga, vamos a pararnos a pensar, porque en fin, aquí hay una serie de problemas, hay que prestarle atención y a ver cómo los abordamos. No. Es que la realidad nos dio un tortazo. La realidad nos dio un tortazo. Es decir, volviendo al texto de Ortega y Gasset, abrimos la puerta de nuestra casa, queríamos salir a la calle y de pronto no había calle. Es que nos quitaron la calle. Es que nos quitaron la calle, que yo fue un shock. ¿No? Ese fue el shock. Pero fijaos rápidamente, ante ese shock, rápidamente, yo recuerdo que surgió de pronto una palabra que se repite, se repite y se repite, y se ha repetido, ¿no?, en el título de este ciclo de conferencias, al que agradezco que me hayáis vuelto a invitar, donde aparece la palabra, vosotros utilizáis la nueva normalidad, la expresión nueva normalidad, pero la palabra que se ha repetido en un título de veces es normalidad. Anormalidad. Sí, nueva anormalidad habéis utilizado. Pero la que aparece inmediatamente con el inicio de la pandemia es la palabra normalidad. Es decir, una ansiedad por recuperar la normalidad tremenda. Y la palabra normalidad es enormemente tramposa. Es una de esas creencias en las que estamos. No es una idea que pensamos, sino una creencia en la que estamos. La normalidad es justo lo contrario a la realidad. La normalidad es una ficción. La normalidad es un constructo ficticio, yo me atrevería a decir que incluso delirante. Una de las ideas que os propongo para masticar, para digerir, etc., es la idea de que el ser humano es un animal delirante, no un animal racional. Esa es una de las ideas o de las cuestiones que uno puede extraer justamente de las reflexiones a las que nos ha forzado la situación de la pandemia, ¿no? Si uno observa el comportamiento humano desde el inicio hasta este momento, hay muchos episodios de delirio. O sea, de conductas, de comportamientos que demuestran que se ha roto el vínculo con la realidad. Que el ser humano había roto el vínculo con la realidad, que seguimos con una ruptura de nuestro vínculo con la realidad. La normalidad, la palabra normalidad viene de la palabra norma. La palabra norma tiene una ambigüedad de semántica que es donde reside la trampa, porque la norma, en principio, es algo fabricado por el ser humano. La norma es un producto convencional. Frente a la ley natural, la norma es aquella convención que establece lo que es correcto hacer. Lo normal tiene, por un lado, sin embargo, un origen que viene de lo repetido, de lo acostumbrado, de lo que se ha convertido en hábito, y a fuerza de convertirse en hábito se ha convertido en lo normativo. De tal manera que pasamos del plano de lo que es, en el sentido de lo que habitualmente ocurre, o lo que habitualmente se hace, o lo que habitualmente se acostumbra, al plano de lo axiomático, que decimos en filosofía, es decir, del deber. Entonces lo normal ya no es solo lo acostumbrado, o lo que se ha venido haciendo hasta un cierto punto, sino que automáticamente pasa a ser también lo que se debe hacer. La prueba de ello la tenemos en la palabra anormal. El anormal no es precisamente, a quien se le llama anormal, no es precisamente un piropo. Eres un anormal, no es un piropo, tiene una connotación negativa, tiene una connotación de perversidad, de excentricidad, o sea, de salirte del centro, de no estar de acuerdo con lo que es lo que se debe hacer, o lo que debe ser, o lo correcto en definitiva. Lo normal tapa la alternativa a la realidad. Lo normal tapa lo que la realidad tiene de contingencia que le hace realmente ser ella. La realidad es la independencia del mundo.
Había un escritor de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick, que fue, entre otras cosas, pues, el autor de la novela que inspiró esta película de Ridley Scott, que se titula Blade Runner, pero que también ha inspirado otras películas de ciencia ficción, como Minority Report, que dirigió Steven Spielberg, o esta con Schwarzenegger, que luego se hizo otra versión, no me acuerdo del título. Total, este tipo, que fue, en fin, de alguna manera un visionario, de alguna forma vislumbró algunas de las posibilidades que ofrece actualmente nuestro mundo tecnológico, vio esa idea cuando decía: la realidad es aquello que sigue existiendo cuando has dejado de creer en ella. Y por eso justamente no hay nada más irreal para nosotros que la propia realidad. Cuando la realidad nos golpea con algo inesperado, cuando la realidad nos golpea con lo que espontáneamente surge, porque la realidad es espontánea, la realidad no es normal. O, dicho de otra manera, la realidad no está sujeta a la norma, no responde a ninguna norma. Por eso puede ocurrir cualquier cosa. Esa es la realidad, que nosotros negamos a través de la idea de normalidad y viviendo en la creencia de la normalidad. De forma que, a mi modo de ver, esa oportunidad que planteó la pandemia para nosotros ya se vio de alguna manera pues debilitada en sus posibilidades con nuestra ansiedad por la normalidad, por volver a la normalidad. Algo muy humano, por otro lado, muy antropológico, que está incluso en nuestra estructura neuropsíquica de nuestro propio encéfalo. Es decir, a nuestro cerebro no le gusta lo inesperado. Nuestro cerebro está siempre adelantándose a lo que va a ocurrir. Cuando hay incertidumbre, y la pandemia trajo mucha incertidumbre, cuando hay incertidumbre se dispara la alarma de la ansiedad. Y lo tenemos perfectamente, se tiene ya perfectamente estudiado las estructuras que están implicadas en ese circuito de la ansiedad, el hipotálamo, la amígdala. Estamos de alguna manera programados filogenéticamente como especie para que no nos guste lo imprevisto. Para que no nos guste lo imprevisto. Sin embargo, la realidad es que la espontaneidad de la realidad es un hecho objetivo que la propia ciencia reconoce. La mecánica cuántica en la física, las mutaciones en la biología, la probabilidad en las matemáticas, forma parte intrínsecamente de la realidad. Bien, entonces yo planteo primero esa cuestión, ¿no? La cuestión de esa oportunidad que nos dio la pandemia de enfrentar la realidad, la hemos aprovechado. De hecho, tiempo después, en fin, conforme la vacuna nos había devuelto una cierta normalidad, dándonos de alguna manera la razón en esa creencia en nuestra capacidad de sobreponernos a cualquier revés que el mundo natural nos pudiera dar, y que era peligrosa. Por un lado, un éxito de la ciencia, un éxito de la tecnología, un éxito de todos nosotros de alguna manera como especie que es capaz de enfrentarse a un desafío natural y sobreponerse a él. Todo eso está muy bien, pero por otro lado también una especie como de muestra de que nuestra confianza en nuestra capacidad de dominar la naturaleza puede seguir intacta. Esa es otra de las creencias que hemos heredado, sobre todo a partir de la modernidad. Y que está de todas maneras también en nuestra mitología más antigua, ¿no? El mito de Prometeo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hemos, por así decirlo, recuperado esa confianza.
Pero al mismo tiempo, se ha puesto en evidencia que el conocimiento que se supone que tiene que revelar la verdad, el conocimiento sigue siendo y sigue teniendo un valor más instrumental que un valor de revelación de la realidad, de revelación de lo que son. Ese conocimiento, digamos, es el que nos ha llevado de alguna forma a establecer un sistema de vida que responde a una categoría de valores que forma también parte del sistema de creencias en el que nos encontramos. Quiero referirme ahora en concreto, para que se entienda esto, a lo que fue ese momento en el que se empezó a hablar de los esenciales. No sé si se acuerdan ustedes de los esenciales, ¿no? Los trabajadores esenciales, ¿no? ¿Cómo se entendió el concepto de esencial? ¿Qué entendíamos por esencial? ¿Cómo se definió quiénes eran esenciales? La palabra esencial viene de la palabra esencia, que es una palabra que tiene una vieja tradición filosófica y viene del verbo latino esse, el ser. La esencia supuestamente tiene que definir lo que algo es. Pero no utilizamos el término esencial en ese sentido que define lo que es. De nuevo, dejamos de lado la realidad. Sino que utilizamos ese término para establecer aquello que era imprescindible para mantener la existencia. Aquello que era imprescindible para, digamos, seguir existiendo, aunque fuese, digamos que con lo mínimo, ¿no? Con lo imprescindible. Entonces estaban los trabajadores que en los supermercados no tendrían la comida, o estaban los que transportaban las mercancías, o estaba la policía que supuestamente nos protegía y mantenía el orden, o por supuesto estaban los llamados sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Esos esenciales, sin embargo, desde el punto de vista económico, no tienen la adecuada correspondencia con el valor. Es decir, hicimos una especie como de separación inconsciente entre la economía del cuidado, la economía del mantenimiento y la economía de la producción, la economía de la extracción. La economía de la producción y de la extracción tuvo que parar, pero la economía del mantenimiento y del cuidado se tuvo que proteger y de alguna manera continuar. Se hizo una separación en términos de valor que, sin embargo, yo me pregunto, ¿se ve reflejada luego en lo que es la recompensa económica? Es decir, posteriormente, esos aplausos, de nuevo aquí tenemos otro desdoblamiento con la realidad, porque los aplausos de los balcones, ¿se acuerdan, no? Los aplausos de los balcones no dejan de ser un gesto, no dejan de ser un gesto, eran un gesto de, digamos, de reconocimiento supuestamente, pero un gesto al que se le añadieron aspectos que luego tenían algo que ver con lo identitario, una especie de imagen en la que nos queríamos reconocer. Todos, la comunidad y la comunidad nacional, ¿no? Porque de pronto aparecieron banderas, ¿no? En los balcones y se pusieron música también patriótica y tal, ¿no? Esos aplausos eran los aplausos de aquellos a los que también se les llamaba héroes. Entonces aparece la figura del héroe como algo, digamos, que ensalza la capacidad humana de sacrificio. Pero el héroe, en realidad, a mi modo de ver, tenía que habernos interpelado. Si nosotros tenemos necesidad de héroes, es que hay algo que no funciona. Hay un diálogo en la vida de Galileo del autor teatral Bertolt Brecht, en el que Galileo está hablando con su discípulo Andrea. Y Andrea le reprocha a Galileo que digamos que abjurara de sus teorías astronómicas, ¿no?
heliocentrismo, de que ya lo saben, ¿no? Que la Tierra se mueve alrededor del Sol y tal, ¿no? Como se sabe, pues fue llevado ante la Inquisición en Roma y él pues se desdijo de todo lo que enseñaba y escribía, se desdijo ante el tribunal de la Inquisición. Andrea le interpela por ello, de alguna manera enfadado, porque de alguna forma se siente como decepcionado por aquel al que admira, Galileo. Y Galileo le responde que, bueno, que él abjuró sencillamente porque tenía miedo al dolor físico. El dolor físico al dolor de la tortura, por la que le amenazaron, ¿no? Entonces, Andrea le replicaba, pues qué pena de un país que carece de héroes. Y dice Galileo, no, qué lástima del país que los necesita. ¿Por qué? Pues porque la laicidad no es algo que pueda ser exigible a nadie. Y si hace falta héroes es porque ha fallado aquello, digamos, que constituye los elementos que hacen que una sociedad tenga los mínimos éticos necesarios para afrontar aquellas situaciones de necesidad que la realidad le pone por delante. Si tuvo que haber héroes es porque de alguna manera falló el Estado, en definitiva. Es decir, falló esa institución que hemos creado para atender al bien común. Aquí aparece entonces otra de las tensiones que merece la pena reflexionar, ¿no?, sobre ella. La tensión entre lo que es el gesto y luego la respuesta en la realidad, que debería tener o dar sentido, dar valor, dar significado a ese gesto, porque un tiempo después, no recuerdo exactamente cuándo, pasó ya, no sé cuántas horas pudieron pasar de coronavirus, cuánta gente pudo morir y cuánto colapso sanitario pudo haber, etcétera. Pues fue convocada una manifestación a la que asistimos algunos de los presentes, en defensa de la atención primaria. No habíamos más de 80 personas en la frontera de la batalla. Entonces yo me acordé de los aplausos. Bueno, ¿dónde están ahora los aplausos? Tanto digamos, demostrar nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento al colectivo sanitario, sin embargo ahora están agobiadísimos, hechos polvo, agotados e incluso peor todavía. Es decir, es que hay gente que va y encima se pelea con ellos o los increpa o lo que sea porque no son atendidos cuando ellos quieren, ¿no? Otra cuestión muy interesante para plantear, ¿no? ¿En qué situación se encuentra la ciudadanía? No me refiero a la ciudadanía como colectivo de individuos, me refiero a la ciudadanía como rol que cada uno y cada una tiene que asumir responsablemente en una comunidad política que se llama democrática. La ciudadanía necesita, para estar viva, necesita espacios públicos donde se expresen las preocupaciones. Si esas preocupaciones no se expresan en un espacio público y se someten a debate, la ciudadanía muere. Y entonces, recurriendo de nuevo a la historia, de los dos modelos de ciudadanía que seguramente uno puede a grandes rasgos representar, el modelo griego y el modelo romano. En el caso del modelo griego, todos los ciudadanos intervenían activamente en la vida política. En el caso del modelo romano, el ciudadano se prefería que no interviniese activamente en la vida política para dejar hacer a las élites que gobernaban el Estado. Pero eso sí, el ciudadano romano sí que exigía aquello que a él, digamos, le permitía satisfacer sus deseos. Ya conocen, ¿no?, esta expresión de pan y circo, ¿no? Pues justamente, pan y circo. Estamos entonces cada vez, digamos, asumiendo más un modelo de ciudadanos parecido a romano, más que al griego, o peor todavía,
estamos sustituyendo la lógica política por la lógica capitalista y estamos, digamos, comportándonos más como consumidores e incluso como feligreses o miembros de una tribu, que no como miembros de una comunidad política. Esa es mi pregunta. En relación con esto, quiero recordar pues este fenómeno, ¿no?, que empezó en Madrid, ¿no?, en un barrio de Madrid, pues hacia el final del confinamiento, creo que fue, cuando salió a la calle gente protestando al grito de libertad, libertad. Esta es otra de las creencias sobre en las que estamos, pero a las que no prestamos verdaderamente la atención ni nos paramos a pensar detenidamente en ellas. ¿Qué queremos decir cuando decimos libertad? Yo entonces pues escribí un artículo que titulé ¿qué quieren decir cuando piden libertad? Cuando yo trato la cuestión de la libertad en clase con mis alumnos, pues hago un ejercicio de reflexión que consiste en que les escribo una serie de palabras, como por ejemplo compromiso, norma, deseo, voluntad, capricho, etcétera, etcétera, y les pido que esas palabras las puntúen del 1 al 5, creo recordar, en fin, en su grado de relación con la libertad. En su grado de relación con la libertad. Entonces, lo que uno observa en un principio es que cuando los alumnos responden a esa cuestión, las palabras que más asocian con la libertad es aquellas palabras, digamos, que tienen que ver con hacer lo que me dé la gana. Esa es la libertad, hacer lo que me dé la gana. Para ellos. Pero cuando uno, claro, se pone a pensar, hacer lo que uno le dé la gana, entonces surgen una serie de cuestiones que tienen que ver con el hecho de cuál es mi relación con mis deseos. ¿Cuál es la relación con, digamos, con los límites de la realidad? Con las condiciones en las que vivo y con las condiciones en las que yo quiero llevar a cabo la satisfacción de mis deseos. Y entonces aparece la cuestión del límite. Aparece la cuestión del límite. No hay libertad sin límite, no hay libertad ilimitada. Pensar una libertad ilimitada es un pensamiento inmaduro, infantil o adolescente, pero no es un pensamiento realista, porque la libertad real es una libertad siempre dentro de una circunstancia. De ahí mi alusión también al principio a la frase de Ortega y Gasset completa, es decir, generalmente se suele citar lo de yo soy yo y mi circunstancia, pero no se suele citar lo y si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Y la libertad es una libertad siempre ejecutada dentro de un entorno limitado, definido por una serie de circunstancias. Y esas circunstancias definen, si quiera o no se quiera, la libertad. Claro, la libertad de hacer lo que me dé la gana está muy bien para que efectivamente aquel que tiene unas circunstancias en las que pueda hacer lo que le dé la gana. Pero para aquellos cuyas circunstancias no les permiten hacer lo que les dé la gana, la libertad de hacer lo que me dé la gana, resulta una cosa absolutamente fútil. No tiene ningún valor. Carece por completo de valor. Pero lo interesante de la cuestión es que hemos vivido un proceso ideológico, bueno, sospecho que hemos vivido un proceso ideológico que ha conseguido convencernos, de alguna manera instilarnos en nuestra mente la creencia de que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Y que lo único que impide que uno pueda hacer lo que le dé la gana es el Estado. Es decir, es toda estructura institucional que trata de establecer un sistema regulatorio que permita una organización de la convivencia en aras de la consecución del bien común. Con lo cual, automáticamente el bien común se convierte en un lastre
para hacer yo lo que me dé la gana. Y en consecuencia, cualquier norma, cualquier regulación, cualquier ley, cualquier propuesta, digamos, de establecer ciertos fines colectivos para alcanzar una mejora, un progreso, etc., por resultado se convierte en un intento, un atentado totalitario. Es decir, en contra de esa libertad individual. He mencionado ahora de pasada la cuestión del progreso, la creencia en el progreso, que es otro concepto, otra creencia, otra idea sobre la cual podríamos plantearnos también el cuestionamiento a partir de lo que ocurrió con la pandemia y lo que está ocurriendo de hecho con la pandemia, ¿no? La cuestión de ¿hemos progresado? La manera como hemos afrontado esta crisis global demuestra que hemos progresado. Claro, para esto hay que desmenuzar la idea de progreso, ¿no? Porque me temo que dentro, digamos, de esa atmósfera mental que todos respiramos, de igual manera que hay una atmósfera física y una atmósfera compuesta por gases, ¿no? y con las que llenamos nuestros pulmones y nos permite vivir, respiramos una atmósfera también mental. Es decir, nosotros cuando nacimos empezamos a respirar una atmósfera mental que empezó a configurar nuestro sistema de creencias, nuestro mapa cognitivo, nuestra cosmovisión, y que condicionó luego nuestro aprendizaje y nuestra manera de afrontar nuestro propio proyecto vital, ¿no? Ahora el niño que nace, actualmente nace en otra atmósfera mental muy distinta, y eso va a suponer también condicionamiento importante para el desarrollo de su mapa cognitivo y la manera como afrontará las cosas. Por eso es tan importante, esto es un comentario colateral más bien, ¿no? Pero me parece que es muy importante en nuestro sistema educativo procurar, en la medida de lo posible, hacer a los jóvenes conscientes de esto, de que ellos están viviendo una atmósfera mental, pero que hubo y puede haber, y está cambiando continuamente, esa atmósfera mental que están respirando y que les hace a ellos ver como natural lo que puede que no lo sea en absoluto. Pero bueno, retomando la cuestión del progreso. Habría que distinguir, ¿no? Es decir, actualmente me temo yo que la idea de progreso que manejamos es una idea de progreso reduccionista, es decir, el progreso remite automáticamente al crecimiento del PIB. Pero eso, que digamos, hablando de recuperación, ¿no? Es otro elemento importante de todo esto que estamos pasando de la pandemia, ¿no? Es la promesa de la recuperación, ¿no? La recuperación esa en forma de V, que iba a ser que íbamos a caer mucho, pero pum, luego íbamos a rebotar y íbamos a subir mucho. De hecho ahora pues estamos creciendo menos de lo que se supone que íbamos a crecer, estamos creciendo un 5%, generando empleo parece y tal. Bien, entonces parece que el progreso, ¿no? Tiene que ver con eso, con ese crecimiento del PIB. Pero, ¿qué hay del progreso de orden ético? ¿Estamos también, digamos, avanzando y progresando en términos éticos? ¿O el progreso se está reduciendo a algo puramente económico? Estoy acordando ahora de un dibujo del Roto, este dibujante que suele publicar en El País, cuyas viñetas pues, son prácticamente una reflexión filosófica, ¿no? Con muy poco dice mucho, ¿no? Entonces, en una de ellas aparece la figura de un ser humano que está al borde de un abismo, ¿no? Y dice, en su bocadillo, en sus palabras, dice: el progreso es la ampliación de los bordes del abismo. Aquí hay de nuevo, sugiero, en esa idea de progreso de nuevo hay un darle la espalda a la realidad. Porque el progreso medido cuantitativamente, es decir, medido en términos de PIB, matemáticamente, potencialmente es infinito. Números hay infinitos. Pero ese progreso en realidad se sustenta, supuestamente, sobre el mundo material. Y el mundo material
no es infinito. Hemos afrontado la realidad que nos ha puesto delante de la cara la pandemia, de que somos organismos vivos, sistemas físicos que vivimos en un mundo material. Esa esencialidad de la que hablaba antes es la materia. La esencia de la realidad es la materia. Y la materia tiene unos límites, de ahí que hablara antes de la conciencia del límite. ¿Hemos afrontado esa realidad? Bueno, pues con esto voy a acabar. Me pregunto, tengo dudas sobre ello, porque no hace mucho, ya sabéis que se celebró la cumbre del clima de Glasgow, que en realidad ha sido un fracaso, no se ha decidido nada para afrontar realmente las consecuencias del cambio climático, ni en realidad se haya alcanzado ningún compromiso serio para revertir pues ese aumento de la temperatura del planeta que nos puede llevar a una situación para muchos catastrófica. Al mismo tiempo que se celebraba esta cumbre, bueno, a la que se le prestó una cierta atención durante unos pocos días, pero ya está, se acabó, apareció Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, anunciando que cambiaba el nombre de su empresa, de Facebook, la cambiaba de Facebook a Meta. No sé si se enteraron de esto. Ese nuevo nombre de Meta, pues estaba sobre todo, ese anuncio sobre todo estaba dirigido para distraer la atención de un escándalo que había saltado porque una de sus, digamos, ingenieras informáticas más importantes que había trabajado para la empresa, pues había filtrado una serie de documentos que demostraba que Facebook era sabedor, era conocedor por investigaciones internas que había llevado a cabo, de que el uso de sus redes sociales traía como consecuencia graves problemas de salud mental para la gente, sobre todo para la gente más joven. Y que esto, bueno, pues sencillamente no se le había hecho ningún caso y no se había intentado, digamos, establecer un plan de actuación para reducir esto o evitarlo, o bien. Bueno, el caso es que, como consecuencia de esto, pues, de nuevo volvemos, ¿no?, a ese mundo del gesto. Yo hago un gesto y con ese gesto creo la realidad. Y oculto lo que ocurre realmente en el plano de lo tangible. O sea, en el plano de los cuerpos, en el plano de los que pueden sufrir. Ese plano de lo intangible es el que Meta representa a través de esa nueva realidad virtual permanente, continua, ubicua, que podría estar en todas partes, que es el metaverso. Anoche precisamente oía un programa de radio en el que pues, se anunciaban las últimas adquisiciones de Sony por un lado, de Microsoft por otro, de Facebook también, que están ya comprando empresas, sobre todo de videojuegos, también otras que desarrollan gafas de visión virtual y con la que, digamos, meterse, ¿no?, en ese universo paralelo, virtual, en el metaverso. Y representa, digamos, una promesa de inversión económica brutal, importante. Entonces tenemos por un lado un problema real, físico, que nos afecta como cuerpos, como elementos de la materia que viven en un mundo material tangible, que pueden sufrir las consecuencias de este sistema físico al que llamamos planeta Tierra y al que pertenecemos, que estamos vinculados, queramos sí o sí. Tenemos eso a lo que, bueno, pues se le presta atención intermitentemente, pero a lo que realmente no se afronta, cuya solución no se afronta, y por otro lado tenemos el metaverso, que parece suscitar toda clase de entusiasmo desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista también de la atención del público, no tanto ya ciudadano, sino más bien consumidor. Y ya está, no quiero enrollarme más para ver si lo que he expuesto hasta ahora pues le suscita alguna cuestión que nos pudiera dar lugar a un diálogo interesante. Muchas gracias por la atención.